Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 23. Entonces el rey envió y juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalem. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalem, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalem, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalem, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna, y a los signos, y a todo el ejército del cielo. Hizo también sacar el bosque fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalem, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabaa hasta Beer-seba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Empero los sacerdotes de los altos no subían al altar de Jehová en Jerusalem, mas comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalem, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, y a Chemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas, y taló los bosques, e hinchió el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó, y quemó el alto y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque. Y volvióse Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y quemólos sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios. Y después dijo, ¿qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, quitólas también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse a Jerusalem. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo,
haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de esta alianza. No fue hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías los pitones, adivinos y terafeos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su grande ira con que se había encendido su enojo contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre será allí. Lo demás de los hechos de Josías y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquél, así que le dio, matólo en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y trajeronlo muerto de Megido a Jerusalén, y sepultáronlo en su sepulcro. Y entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y ungiéronle y pusiéronlo por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y echólo preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, reinando él en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliasim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre en el de Joacim, y tomó a Joacás y llevólo a Egipto, y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo apreciar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para dar a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaya de Ruma. E hizo lo malo en ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Comentario de Matthew Henry, Segundo Reyes capítulo 23, versos 1 a 3. Josías había recibido un mensaje de Dios, que no había prevenir la ruina de Jerusalén, sino que solo debe entregar su propia alma. Sin embargo, él cumple con su deber, y deja el caso a Dios. Se involucró a la gente de la manera más solemne para abolir la idolatría, y para servir a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aunque la mayor parte eran formales o hipócritas en este documento, sin embargo, mucha maldad hacia el exterior sería impedido. Y eran responsables ante Dios por su propia conducta, versos 4 a 14. ¡Qué abundancia de maldad en Judá y en Jerusalén! Uno no lo habría creído posible, que en Judá, donde Dios era conocido, en Israel, donde su nombre era genial, en Salem, en Sión, donde su morada era, tales abominaciones deben ser encontrados. Josías había reinado 18 años, y se hizo liberar al pueblo un buen ejemplo, y se mantiene la religión de acuerdo a la ley divina. Sin embargo, cuando fue a buscar la idolatría, la profundidad y la extensión fueron muy grandes. Tanto la historia común, y los registros de la palabra de Dios, enseñan, que toda la verdadera piedad o bondad que se ha encontrado en la tierra, se deriva de la nueva creación de espíritu de Jesucristo, versos 15 a 24. El celo de Josías extendió a las ciudades de Israel a su alcance. Él preservó cuidadosamente el sepulcro de aquel hombre de Dios que vino de Judá, para predecir el lanzamiento de abajo del altar de Jeroboam. Cuando habían limpiado el país de la vieja levadura de la idolatría, entonces ellos mismos se aplican al mantenimiento de la fiesta. No había hecha tal Pascua en cualquiera de los reinados anteriores. El renacimiento de una ordenanza descuidado largo,
los llenó de alegría santa, y Dios recompensó su celo en la destrucción de la idolatría con fichas poco comunes de su presencia y favor. Tenemos razones para pensar que durante el resto del reinado de Josías, la religión floreció. Versos 25 a 30. Al leer estos versículos, debemos decir, Señor, aunque tu justicia sea como las grandes montañas, evidente, claramente está por verse, y disputa el pasado, mas tus juicios son como profundo, insondable, y inescrutables. El rey reformador se corta en medio de su utilidad, en misericordia para con él, que él no podría ver el mal que vendrá sobre su reino, pero con ira a su pueblo, por su muerte era una entrada a sus desolaciones, versos 31 a 37. Después de Josías fue colocada en su tumba. Un problema vino en otro, hasta que, en 22 años, Jerusalén fue destruida. Los impíos perecido en gran número, el remanente se purificaron, y la reforma de Josías había levantado a algunos a unirse a los pocos que estaban la preciosa semilla de su iglesia y de la nación futura. Un poco de tiempo, y las habilidades y delgados, a menudo bastan para deshacer el bien que hombres piadosos han, durante un transcurso de los años, han laborando para efectuar. Pero, bendito sea Dios. El buen trabajo que comienza por su espíritu regenerador, no puede ser eliminado, pero resiste todos los cambios y las tentaciones. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.